Era general del ejército alemán. Durante varios años estuve al mando de varios escuadrones militares que se enfrentaron al enemigo. Eran años complicados y violentos. Pero lo que quiero contarles no es una típica anécdota de un anciano veterano de guerra. Es un suceso terrorífico que jamás olvidaré. En aquel entonces, yo estaba residiendo en el campo de concentración. Allí estaban los pobres diablos, que trataban como si fueran excrementos de la sociedad. El régimen era muy duro con ellos. Yo a veces sentía compasión por ellos, pero intentaba no mostrar la más mínima sensación de pena hacia ellos, pues nosotros estábamos obligados a tratar así a esas personas. Ahora que lo recuerdo, me siento realmente culpable por haber formado parte de ello. Pero es algo con lo que tendré que convivir hasta que mi vida llegue a su fin. Desde mi habitación podían verse las chimeneas de las calderas. Salía un humo negro como el carbón que se fundía con el cielo nublado. No quería imaginar a qué trabajos forzosos estaban siendo obligados esos pobres prisioneros. Un oficial me contó que esas chimeneas no eran de las calderas. Eran de los crematorios. Me contó que ahí quemaban a los prisioneros que estaban muertos o enfermos. Me dijo que la inmensa mayoría los quemaba vivos. Sin duda era algo monstruoso. No quería saber más cosas. Lo cierto es que deseaba marcharme de ese lugar. Entonces, una noche ocurrió. Estaba dispuesto a irme a dormir cuando miré por mi ventana. Pude ver que seguía saliendo humo de la chimenea de los crematorios. Pero ese humo empezó a tener una forma. Una forma de pesadilla. Les juro por lo que más quieran, que el humo tomó la forma de un ser de pesadilla. Ese humo negro cobró vida. Yo sentí algo electrizante que recorrió mi espalda. Su forma era como la de una cabeza de conejo, con una boca afilada y ojos negros. Me miró. Su mirada me paralizó. Y se acercaba hacia mi ventana. El estado de shock pasó a convertirse en pánico. Me escondí en el suelo con la esperanza de que esa cosa no me viera. Pero algo golpeaba mi ventana. No fui capaz de mirar. Muy lentamente subí a mi cama, y como un niño que tiene miedo a los fantasmas, me cubrí con las mantas. Puede que resulte algo patético, pero ver a esa cosa me hizo sentir débil e indefenso. Entonces escuché el inconfundible sonido de una ventana abriéndose. Esa cosa estaba en mi cuarto. Sentía su respiración. Jamás había tenido tanto miedo en mi vida. Mi corazón latía sin parar, y mi respiración se aceleraba por momentos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás a punto de morir? Pues te juro que yo pensaba que esa cosa me iba a destrozar. En ningún momento pensé que pudieran ser imaginaciones mías. No podía ser que la ventana se abriese sola. El pánico me hizo pensar en todas las cosas malas que había hecho en mi vida. Sentía arrepentimiento por todo. La desesperación me hizo gritar. Después escuché una risa profunda que no era de este mundo. Y después se hizo el silencio. Ya solo podía escuchar el sonido del viento entrando por la ventana. Armándome de valor, me levanté y vi por los alrededores de mi habitación. Estaba vacía. Pero la ventana seguía abierta. Al día siguiente abandoné ese lugar y también el ejército. Durante muchos años he vivido apartado de la sociedad. Pero jamás podré olvidar a ese ser que me visitó aquella horrible noche. Nueva York es una ciudad donde puedes encontrarte de todo. Y por supuesto, hay muchas oportunidades que te puede ofrecer la vida. Pero lo que me ocurrió aquel día, te juro que me hizo volver a nacer. Era 11 de septiembre.
En el año 2001. Todos sabemos lo que ocurrió ese día. Y yo estaba en una de las plantas de una de las torres. Ya no recuerdo ni el número de la planta en la que estaba. Yo estaba en la habitación. Esa noche había tenido sexo con un compañero de trabajo. Creo que había tenido sexo con todos los tíos buenos de mi trabajo. Al estar soltera y con mi buen físico, no era difícil acostarme con el hombre que yo quisiera. La vida me iba bastante bien. Era una supervisora con mucho futuro empresarial. Yo simplemente disfrutaba de la vida. Ese día cuando se marchó mi compañero, me quedé un rato viendo la tele. No pensé en ningún momento que un avión fuera a estrellarse varias plantas por encima de la mía. Pero fue entonces cuando pude oír el silbido atronador de un avión que se acercaba. Y entonces, una fuerza sobrehumana me lanzó contra la pared. La oscuridad se tornó a mi alrededor. Perdí el conocimiento por un instante. Cuando desperté, todo estaba hecho pedazos. Hacía un calor insoportable. Me dolía un poco la espalda por el golpe, pero no tenía nada roto. Me incorporé y salí de mi habitación. Todo estaba oscuro en el pasillo. Había mucho humo. Lo primero que hice fue buscar las escaleras para bajar. En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Bajé por las escaleras. Entonces lo vi. Además de la cantidad de cuerpos de gente muerta, vi algo que me hizo dudar sobre mi estado mental. Les juro que esa alucinación o lo que fuera, era demasiado real. Tenía la forma de la cabeza de un conejo. Pero su rostro era horrible. Empezó a acercarse con gruñidos profundos y escalofriantes. Yo empecé a bajar las escaleras a toda velocidad. No miré atrás en ningún momento, pero podía sentir que esa cosa se estaba acercando hacia mí. Notaba su aliento abrasador en mi espalda. Casi podía sentir que lo tocaba con los talones mientras corría. Entonces noté que me agarró. Grité desesperadamente. Pero entonces vi que quien me agarró era un bombero. Yo aún estaba en estado de shock. Pero ese bombero me intentó tranquilizar y me llevó afuera con los supervivientes. El resto ya lo saben. Pero estoy seguro de que la criatura que vi era real. Me he casado y tengo 2 hijos. Saben, a veces me pregunto qué era esa criatura. Pero supongo que nunca lo sabré. Al menos mientras viva. Hace mucho tiempo de eso. Pero empiezo a recordar lo que ocurrió. Yo era un niño muy pequeño. Más o menos tendría 7 u 8 años. Era una tarde normal. Quedaban pocos minutos antes de que mi madre llegara de comprar para preparar la cena. Ese día estaba solo. Pero no me importó. Yo estaba jugando con mis juguetes preferidos. Cuando eres niño el tiempo te importa poco. Pero puede que no le hubiera visto si mi madre hubiese llegado antes. Así es el destino. Hay cosas que pasan. Y fue entonces cuando escuché la puerta de la entrada. Pensé que era mi madre que había llegado de hacer la compra. La llamé. Pero no hubo respuesta. Entonces decidí llamarla otra vez. Al no haber respuesta, me imaginé lo peor. Podría haber sido un ladrón que venía a robar. Entonces cerré la puerta de mi cuarto y me escondí debajo de la cama. Lo único que podía hacer era permanecer escondido. El silencio era escalofriante. Si hubiera sido un ladrón, hubiera hecho algo de ruido buscando objetos de valor. Pero no se oía ni un solo ruido. Unos sonidos extraños rompieron ese silencio. Sonidos que cada vez estaban más y más cerca de mi habitación. Entonces, mi puerta se abrió lentamente. Pero no vi a nadie entrar. Al menos desde debajo de la cama.
Una respiración profunda envolvía mi cuarto. Decidí asomarme lentamente. Y miré hacia arriba. Y allí estaba. Era una cabeza de conejo flotante, que esbozaba una sonrisa afilada y macabra. Me estaba mirando. Yo estaba muy asustado. Empecé a llorar sin dejar de mirarlo. Mis llantos sonaban ahogados. Pero estuvo mucho rato mirándome sin hacer nada. Decía cosas inentendibles. Jamás podría imitar su voz. Entonces, poco a poco fue desapareciendo. Al llegar mi madre, me encontró cubierto con las mantas y con el rostro de alguien que había visto el miedo personificado. Nunca volví a ser el mismo. Pues cuando lo ves, tu vida nunca vuelve a ser igual.